Señor, gracias. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por poder orar por nuestros hermanos, por poder bendecir sus vidas y sus familias, porque nosotros no tenemos poder, pero el que escucha, tú, mi Dios, tú sí tienes poder. Tu poder resana, restaura, edifica, endereza. Nos llena más de ti, Padre, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Y con esta paz y este gozo, Señor, hoy venimos a aprender un poco más de tus consejos, Señor. Guíanos, abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poder humillarnos ante ti, ante tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en la serie Los 30 consejos de los sabios en Proverbios, parte 12. Parte 12 y vamos por el consejo número 15, ya lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver la 16, ¿verdad? Que tiene que ver, y no es casual, ¿no?, con un tema que estamos siguiendo los domingos, que es la familia. Los que no pudieron estar el domingo, pues ahí está el audio, ¿no?, en el YouTube, y para que lo puedan compartir, porque ¿qué es lo que nos trae muchas veces atribulados, ¿no?, o en medio de la tempestad? Por los hijos, los nietos, algunos aquí, la familia en sí. Pero ¿cómo nos enderezamos, ordenamos y rectificamos nuestras vidas? Pues a través de la palabra. La palabra de Dios es la única fuente de vida y la única fuente de orden. Si usted busca el orden y la vida en otro lado que no sea la palabra, está buscando en lugares que no la va a encontrar, como muchos de nosotros estuvimos durante mucho tiempo, perdidos. Pero ahora ya hemos encontrado lo más precioso, ¿sí o no? Vamos a ir entonces a 30 dichos de los sabios basados en Proverbios 22, versículo 20 al 24, versículo 34. En esta serie tan hermosa donde el Señor pues nos está enseñando a través de estos 30 consejos que ha dejado en estas escrituras, en su palabra, ni más ni menos que consejos de vida, consejos de edificación para nuestras vidas. Porque uno dice consejos de vida, sí, para la vida de otro, ¿verdad? No, para mi vida, diga, para mi vida, Él me está ordenando y encaminando mi vida y mi familia. Y debemos de tomar este consejo muy fundamentalmente para lo que es nuestra vida, nuestra base, nuestro fundamento, ¿verdad? Porque la tomamos de esa manera, sabemos de quién proviene. Y proviene, sin lugar a dudas, del único Dios vivo, la única fuente de verdad y sabiduría. Para que podamos nosotros entonces tomar estas decisiones sabias en esta vida, en mi vida, y recibir así, por medio de la obediencia nuestra. ¿La obediencia de quién es? Nuestra. Recibir así por esta obediencia todas las bendiciones que Dios tenía preparado para nosotros. No lo dude, Dios tenía bendiciones preparadas para nosotros, dice su palabra. Él, desde el inicio, su plan siempre fue bendecir al hombre, bendecir al ser humano, a nosotros. Ahora, dijimos la semana pasada que era prácticamente imposible tomar decisiones que agradaran a Dios, esto es, hacer una elección en mi vida sabiamente, si yo primero no tenía este contentamiento en mí. O sea, y definimos que era contentamiento. ¿Qué era eso? Estar contentos, simplemente, ¿no? Y después, si nos vamos al origen etimológico, hay autosatisfacción y autocomplacencia. ¿Por qué? Por hacer lo que Dios ya nos aconsejó. Dios ya nos dijo la palabra. Ahora está en nosotros pues tomar esa decisión como Él ha dicho. El tema es que si yo no tengo esa autosatisfacción por obedecer su palabra, es muy difícil tomar ese consejo y seguirlo. ¿Por qué? Porque pues somos rebeldes, no queremos seguirlo. Pero la fuerza que nos motiva
es estar realmente, ¿qué? Contentos, felices, satisfechos con lo que Él ya nos ha dado. Y alguno dirá, ¿cómo podemos ser felices con lo que me dio si me dio bien poquito? Ahí está el problema. Si usted está pensando de esa manera, ahí hay un diagnóstico de enfermedad. ¿Vieron cuando nos enfermamos en lo físico? Es lo mismo. Hay un diagnóstico ahí de enfermedad del alma. Su alma está enferma. Con eso no lo estoy agraviando, Estoy diciendo que necesita de atención. Atención del médico de médicos. Fíjense bien. Si esa persona sigue así, sin ser atendida, obviamente en lo natural, si yo estoy enfermo de algo y no lo atiendo, pues puedo llegar a enfermarme gravemente, a padecer seriamente por esa enfermedad, se va a empeorar y hasta puede llegar hasta la muerte. Lo mismo es en lo espiritual. Por eso debemos tomar la decisión que Dios le agrada. Quizás con renuencia al principio, que híjole, me cuesta, pero ya lo leí en la palabra. Esa es la manera, ese es el consejo de Dios. Entonces, ahí está la batalla en mi carne, ¿no? Pero el enemigo también, claro, no tiene vacaciones. Él está constantemente tirando dardos de fuego, ¿verdad? Me tira dardos, quiere que tropiece, que caiga. Pero cuando yo tomo esa decisión sabia, con entendimiento de la palabra, entonces el consejo de Dios me restaura la vida. Empieza a ejercer el poder de Dios en mi vida. Yo digo que muchos cristianos hoy día no viven el poder de Dios. No viven el poder de Dios y por eso desconfían de su poder. Pero cuando usted empieza a tomar esas decisiones según su consejo, aunque al principio cuesta, ¿verdad? A regañadientes, no quiero, pero vamos a hacerlo. Empieza el poder de Dios a actuar en su vida y en su familia. Fíjense, el enemigo constantemente ataca, dijimos, y él sopla al oído siempre constantemente, desde el principio del mundo, lo que Adán y Eva le sopló. ¿Qué le sopló a ellos al oído? Seréis como ¿quién? Como Dios. Génesis 3:5 para los que anotan. Él constantemente anda de esa manera. El diablo no descansa y dice, van a ser ustedes como Dios si siguen mi consejo, el diablo. Pero Dios ya nos creó a su imagen y semejanza, dice en Génesis 1:27. Fíjense en qué engaño tan tonto caemos nosotros, ¿verdad? El diablo dice, seréis como dioses, como el Dios. Pero si yo ya fui creado a su imagen y a su semejanza. ¿Qué significa eso de Génesis 1:27? Que puso eternidad, dijimos, en nosotros y con ella la capacidad de tomar decisiones por cuenta propia, de manera responsable, y subraye responsable. Esto es que sabemos que va a haber consecuencias buenas o malas según qué tipo de decisiones tomamos. Yo soy el responsable, diga, yo soy el responsable. Y ya no le echemos la culpa a otros, ¿verdad? De lo que nos pasa. Ni menos, mucho menos al Señor. Eso es un grave error. Porque Dios, fíjense bien, no nos ha dejado sin su consejo, sin su revelación. Él nos dice, no temas, yo te ayudo en Isaías 41:13. No temas, yo te ayudo. Lo dice en primera persona y nos lo dice a nosotros, directo a nuestro corazón. No temas, yo te ayudo. Porque sabiendo que no está en su esencia, en el carácter de Dios, el obligarnos a nada, jamás lo hace, puso entonces los consejos e instrucciones de vida a nuestra disposición. Es por eso se dice, es una revelación de Dios al hombre, la Biblia. A nuestro alcance. ¿Para qué? Para que con esta libertad de elección de caminos en la vida, elijamos el bien y no el mal. Para que prestemos atención a sus consejos y vivamos
bajo la protección de Dios. Pero el diablo siempre tergiversa. ¿Sabe lo que es tergiversar, no? Torcer la palabra de Dios. La desvía de la verdad que es. Y ya cuando es desviada la palabra, por más que tenga 50, incluso 80% de la palabra de Dios, ya mezclado con algo de mentira del diablo, ¿qué pasa ahí? Pues ya no es la palabra, ya no es doctrina de Dios. Fíjense, dice la palabra en Génesis 1:27 que ya éramos como Dios en el sentido de poder tomar decisiones propias, responsables. Y utilizó esa misma característica, el diablo, que nos hizo a imagen y semejanza de Dios. El diablo utilizó esa misma característica de poder tomar mis propias decisiones para que tomemos la decisión que nos acarrea maldición y no bendición. Utilizó nuestra libertad de elección, de decisión, para esclavizarnos al pecado, o sea, a él. Fíjense qué astuto es el diablo. El que diga que el diablo es un tonto, está confundido, está siendo engañado. El diablo es astuto. De los ángeles antes de la caída, era de los más inteligentes, por no decir el más quizás. ¿Y usted cree que usted va a poder contra él? Está en un grave error. Pero mire cómo es su estrategia, ¿verdad? Ya fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero con la naturaleza de poder tomar mis propias decisiones, y utilizó esa misma cualidad que Dios nos creó para hacernos tropezar. Fíjese cómo es el diablo. Tremendo, ¿no? De la libertad pasamos a estar esclavizados. Entonces, fíjense, por medio de esta misma capacidad que nos hacía a imagen y semejanza de Dios, el diablo nos aconseja torciendo las palabras de Dios para que tropecemos y nos alejemos de Dios. Terminamos entonces tratando por nuestros propios medios, fuerzas, de ser como Dios, como hizo el diablo con Adán y Eva en el relato del jardín del Edén. Así les fue. Ya éramos como él, pero no, tomen esa fruta del árbol prohibido y agárrenla y van a hacer. Estén en sus propias fuerzas, extiendan la mano, hagan lo suyo. Dice el apóstol Pablo que mirad esta libertad vuestra, no venga a ser tropezadero para los débiles, en 1 Corintios. O sea, esta libertad que tenemos en Cristo, que no venga a ser tropezadero a los débiles. ¿A los débiles de qué? De fe. Y en esos puedo estar yo mismo incluido. Yo soy el primer débil. Más veces de lo que me gustaría que sea, ¿verdad? Todos nos gustaría ser poderosos en la fe, pero muchas veces somos débiles en la fe. Por eso esta libertad, como dice Pablo, de decisión, ¿verdad? Que poder elegir esto, A, B, C, D, ¿qué voy a hacer? El diablo siempre lo utiliza ahí para que elijamos no A, lo que quería Dios, sino B o C, lo que quiere el diablo, y hacernos caer. Pero los que andamos tratando de agradar a Dios, de escuchar y seguir sus consejos, los que sentimos y vivimos esa alegría, esa autosatisfacción, ese contentamiento por el solo hecho de seguir su consejo. Yo pude hacer hoy, viví un poco más como el Señor quería, seguí un poco más un consejo, escuché más su palabra, la entendí un poco mejor. Esa gente Dios los llama bienaventurados, están bien encaminados, están bien enderezados para vivir esta vida como Él la había dispuesto. ¿Cuántos sintieron esta autosatisfacción, este gozo increíble por haber hecho lo que Dios aconsejó? Piénselo para usted mismo. Diga, a ver, ¿cuándo fue la última vez que sentí gozo, autosatisfacción tremenda? Cuando me acordé que, esto era lo que Dios quería que haga y lo hice. ¿Cuándo fue la última vez que sintió eso? ¿Cuándo fue la última vez que siente que los consejos de Dios
son como pesadas cadenas. También. Piénselo, ahí se va a recordar. Dios le va a poner en memoria. Ay, qué pesada cadena que es venir a congregarse. Hay pesadas cadenas. Miren, mis amados hermanos, vivir este sentimiento de contentamiento que emana desde lo más profundo de mi ser, de mi corazón, es fundamental. No es algo trivial, es fundamental para mi vida cristiana, que es estar feliz, uno mismo, gozoso, uno mismo, satisfecho, uno mismo, por el simple pero muy importante hecho de que estoy haciendo su voluntad, estoy siguiendo lo que Él me dice, sus directrices. Ahí va, Él lo que me dijo es esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu enemigo. Híjole, qué difícil, Señor, pero ahí voy. Ahí voy. El otro día estaba dejando a Toby allá y de repente se me salió un carro así, tuve que hacer una maniobra. El Señor me protegió. Yo no sé cómo, yo lo veía ya adentro, la punta del carro de él, lo veía dentro de mi carro ya. Ya no sé, como que veo como en las películas que yo ya pensé que me chocó, pero hice así y no me chocó. Pero inmediatamente que viene la carne diciéndoles, que Dios te bendiga, ¿verdad? Que Dios te bendiga y mucho por tu maniobra de gran bendición. No, ¿verdad? Viene la carne, pero ¿qué viene ahí después? El temor de Dios. Es decir, híjole, espérame, el Señor me dijo que al que me agravia yo le devuelva bien, ¿no? Bien. Entonces ahí dije, hice así, y hasta le dije, así le hice como una seña, ¿verdad? Una seña como así, pero él pensando, ¿verdad? Como ya estaba en automático, pensando que una seña mía era, ya sabe, una agresión. Empezó a hacer así, pero yo seguí sonriéndole. Entonces hizo así, me miró y se fue. Entonces fue bien gracioso porque hizo, está loco, y se fue. Entonces fue muy gracioso porque reaccionó él como normalmente reacciona la gente, ¿sí o no? Aunque él tuvo la culpa, ¿qué me dices? Cállate, así. Entonces, pero cuando vio que yo lo estaba saludando nomás, que estaba bien, que gracias a Dios estábamos bien, pues se quedó sorprendido, ¿verdad? Claro, la sonrisa me tuve que esforzar, lo admito, me tuve que esforzar. Pero bueno, eso es la manera que Dios quiere. Entonces, después de lo que pasó, yo le dije, Señor, gracias porque me evitaste esto y lo otro, me protegiste, me guardaste bajo tus alas de protección, etcétera, etcétera. Y después, Señor, ¿cómo cuesta hacer tu voluntad? Pero ahora estoy bien contento, porque dentro de lo que pude, guardé mi corazón y hice lo que tú te agrada en este tipo de situaciones, etcétera, etcétera. Y así nos las llevamos. Fíjense, complacernos por haber tomado esa decisión que quizás no me guste a mí en lo personal, que no se cuadre a mis expectativas y a mi carácter, pero me complace porque sé que esa decisión tomada por mi propia voluntad, nadie me ha obligado, ha complacido al Señor. En eso yo, híjole, me gozo, digo, Señor, gracias por haberme sacado. Como el salmista, vayamos al Salmo 40, vamos al Salmo 40 del versículo 4. Salmo 44 en la Reina Valera, Salmos 40, versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, o sea, siguiendo sus propios deseos, los consejos que el diablo sopla en sus oídos. 5. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. O sea, muchos consejos nos has dado, Señor. No es posible contarlos ante ti. Y yo anunciaré y hablaré de ellos. No pueden ser enumerados. Este es un hombre, este salmista, es un hombre que tiene contentamiento, ¿sí o no? Se pone de manifiesto su gozo, su alegría, una alegría inmensa en todo lo que podamos contemplar y ver en este salmo.
que Dios ha hecho y ha trabajado en su vida, lo ha bendecido, lo ha guardado. Y Él está feliz. Es un cántico de alegría al Señor. Versículo 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. En mis obras nada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. O sea, no podemos tratar de llegar a Dios o agradarle por nuestras propias fuerzas. Ese es el consejo de Dios. No me sigas por tus propias fuerzas. Ahora en el versículo 6 lo elegimos. Y a veces lo hacemos, ¿sí o no? A veces estamos bien cansados en el alma, en el espíritu, y después nos podemos pensar, híjole, es que andaba sirviendo al Señor y haciendo las cosas por mis propias fuerzas. No, Señor, ayúdame. Saca una sonrisa en mí en esta situación difícil. Que no diga esto, Señor. Guarda mi corazón, etcétera, etcétera. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Inmediatamente le va a dar de su poderosa gracia para que su vida se manifieste eso. Pero si no le pide, pues bueno, mis hermanos. Dios dice que le da al que pide, ¿sí o no? Versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Qué bonito, ¿verdad? Me encantó cómo termina, bueno, no termina aquí el Salmo, pero lo que vamos a leer, ¿no? En el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea, Él está con un contentamiento, le agrada ahora ya. Se ha transformado en una buena rutina. Y tu ley está, porque la ley de Él, del Señor, se ha metido en el corazón del salmista. ¿Cuántos dicen a lo que, bueno, el salmista es David, ¿verdad? Lo que David dice aquí, ¿cuántos dicen amén a esto? Amén, ¿no? Entonces, vamos a seguir con este amén, los consejos de los sabios. Hoy vamos a ver, vimos el 14 y 19 juntos la semana pasada y el 15, hoy vamos a ver el 16. Proverbios 23, 22, en la Reina Valera, lo voy a leer en la Reina Valera 2015, Proverbios 23, 22. Fíjense cómo Dios encuadra lo que el domingo veníamos viendo, el de la familia, y nos está dando justo, cuadró la enseñanza del miércoles con el domingo. Y vemos que aquí en el 22 dice, escucha a tu padre que te engendró. Y cuando tu madre envejezca, no la desprecies. Adquiere la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, el que engendró un hijo sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. En la palabra de Dios para todos vamos a hacer el análisis sobre la versión palabra de Dios para todos. En el 22 dice, escucha lo que te dice tu papá, que te engendró. Respeta a tu mamá, aun cuando esté anciana. Qué buenas palabras, ¿no? Cuando dice, escucha a tu padre, fíjense, aquí esto viene de doble dirección. Esto significa para los hijos que estemos atentos a lo que nuestros padres tienen que decirnos. No importa la edad de nuestros padres. Ellos siempre tienen un buen consejo. Ellos siempre quieren el bien de sus hijos. Entonces, ¿qué dice este proverbio? Y este consejo de Dios dice que lo escuchemos. ¿De qué manera? ¿Con el celular en la mano y viendo el Face? No, atentamente, dice el Señor. ¿Y qué dice? También porque venía de doble sentido, porque para los padres, para nosotros los padres, significa que debemos de enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo ellos van a escuchar atentos si nunca les decimos, nunca les hablamos de la palabra? Nunca les hablamos de la palabra, entonces ellos no van a poder, aunque quieran escucharlo, ¿verdad? No van a poder escuchar nada porque de nuestros labios no sale con el consejo de Dios. Justo antes de comenzar, ahí en el Proverbios 22, los 30 consejos de los sabios, en el contexto inmediato anterior, así se lee en el Proverbios 22,
versículo 6. Dice un pasaje muy conocido: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Es un consejo y es un mandato de Dios. Padre, ¿cuántos padres hay aquí? Pues hay varios, ¿no? Hay abuelos y padres. Cuando nosotros tengamos que rendir cuentas con el Señor, cuando estemos cara a cara con el Señor Jesús, ¿usted cree que podrá escuchar buen y siervo por haber instruido a tus hijos así? Yo esto cuando le estaba escribiendo, pues claro que me frené. Dije, híjole, necesito ver ciertas cosas, necesito limar ciertas cosas. Buen y fiel siervo por haber instruido a tus hijos que yo te presté, esas almas que yo te di para que las guardaras como buen mayordomo. ¿O qué? ¿Escucharemos una regañadiza, como dicen aquí en México? Una regañadiza del Señor. Mira lo que hiciste, tú estás aquí, pero ¿dónde está tu familia que yo te dejé? ¿Qué significa en el fondo el proverbio que acabamos de leer? Si yo, como padre, no instruyo desde niño, desde adolescente, desde joven, claro, primeramente, pues de grande también hay que seguir, porque la instrucción no dice hasta que tenga mayoría de edad, hasta que tenga 40 años, hasta que tengas nietos, no dice eso. Pero hace un énfasis, ¿desde cuándo? Desde lo más temprano posible. Cuando los niños están más sensibles y a los padres nos creen todo, ¿verdad? Cuando son niños. Ya cuando son adolescentes, no, papá, sí, claro. Y empiezan a dudar. Pero cuando eran niños, éramos Superman para ellos. Éramos sus héroes. Y es cuando más sensibles están a la palabra. No, pues están muy chavos, no van a entender. ¿Usted cree que eso es verdad? No. Cada uno de los que estamos aquí sabemos que en nuestra niñez nos dejaron marcados ciertos eventos, ¿sí o no? Y muchos tuvieron que ver con nuestros padres, ¿sí o no? Entonces, y la mayoría fueron negativos, porque andábamos en el mundo y todos andaban en el mundo, entonces no dejan buenos recuerdos. Si hay buenos recuerdos, claro que sí, pero también hay muchos malos. Pero si usted empieza a sembrar la palabra de Dios desde niño, esa palabra dice que va a germinar. Y si mientras más tiempo tiene que germinar, pues más va a crecer, mis hermanos. Eso es lo que está diciendo. Si yo no instruyo a mi niño, a mis hijos, desde lo más jóvenes posibles, pues de grandes, de viejos, dice, van a apartarse del camino del Señor. Eso es lo que significa. Al revés, volteando la tortilla, ¿verdad? Eso es lo que significa. De cuando sean grandes, ¿qué van a hacer? Van a ser unos grandes hombres de Dios. No, significa que van a apartarse del camino del Señor. Van a perder la brújula de su vida y andarán en esta vida, como dice la palabra de Dios, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Recuerda esas palabras a Timoteo que dio Pablo? Así será. Porque la verdad no va a morar en ellos. Y sin la verdad morando en ellos va a ser difícil. Nosotros lo sabemos bien. ¿Cuántos de nosotros que tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, que somos creyentes, batallamos para seguir el camino de Dios? ¿Cuántos? Todos, seguramente. Todavía no es tarde, esa es la buena noticia, porque nunca es tarde mientras tengamos vida y la palabra de Dios more en nuestro corazón. Nunca es tarde. Mire, en la segunda parte del versículo 22 que estamos leyendo, dice así: respeta a tu mamá aun cuando esté anciana. ¿Por qué dirá esto el Señor? ¿Por qué no dirá respeta a tu papá cuando esté anciana? ¿Y por qué hace énfasis en la madre?
Porque generalmente son las mujeres, primeramente, las que viven más que los hombres, en términos, así fue desde siempre, porque siempre había guerras, siempre trabajos pesados y peligrosos, como la construcción, la minería, etcétera, ¿no? Todos esos trabajos de mano de obra forzada y que requiere mucha fuerza y hay mucho peligro, pues lo hacía el hombre. Y muchos morían de jóvenes, en la guerra también. Pero cuando la madre queda sola, y más cuando es anciana y ya no puede valerse por su cuenta, hay una tendencia de los hijos en olvidarla, en menospreciarla. Nadie quiere acercarse mucho a esa madre para cuidarla porque sabe, no, porque la tengo que bañar. Y imagínense si tiene Alzheimer. ¿Saben lo que es esa enfermedad, no? Es una demencia senil, le dicen, ¿no? Que significa que pues, todo se le olvida, que no entiende, no razona. Entonces, imagínense si tiene eso. Son frágiles en el andar, hay que estar todo el tiempo ahí tras de la madre, ¿no? Entonces muchos nomás honran a sus madres, nomás la invitan a cenar en el Día de la Madre, le llevan un regalito en su cumpleaños y después cuando fallece su madre le llevan flores al cementerio. Pues ya está muerta. ¿Eso es honrar según lo que acá vemos en la palabra de Dios? Eso no es honrar a su madre. Aclaración, siga dándole el regalito, siga invitándole a la cena. El hermano dijo que no te invite ya. No, siga dándole las flores allá y pase un buen día de campo ahí con sus hijos, etcétera, ¿no? Pero el tema principal es que habla de un cuidado especial, mis hermanos, un cuidado constante, porque el amor es constante, mis hermanos. No, te amo en el Día de la Madre, eres lo máximo para mí, pero al día siguiente no, ya ni le contestan los mensajes. El otro día llamaba a mi madre allá, pues siempre la llamo y le muestro a los hijos y ella, pues, yo me río, ¿no? Porque me acuerdo cómo era ella conmigo cuando yo era niño. Siempre era muy exigente, muy detallista y sigue igual, nomás que está viejita. Entonces saca con sus achaques, ¿verdad? De cosas. Y mis niños se divierten también porque yo ya les digo cómo era mi madre, entonces ellos se ríen. Mucho pero bien, no es que la menosprecien, ¿no? Sino que se ríen y pasamos un buen momento. Y a mí me da felicidad poder hacerle eso porque estamos muy lejos, estamos a 16,000 kilómetros y aunque yo quiera ir, pues está difícil ir seguido y ellos venir, pues ya tienen mucha edad. Así que yo les digo, los que tienen la madre cerca, pues aproveche, aproveche porque cuando están lejos o ya no están, siempre vieron esos. Yo la otra vez había fallecido la mamá de la esposa del pastor Adrián y fuimos aquí a Santa Margarita, ahí tenían ellos, y yo estaba ahí con algunos hermanos ahí de Casa Oración, y nosotros estábamos cantando cánticos, ya está, pues yo la conocía, y era una señora de 90 y tantos años, pero, híjole, ella siempre estaba feliz, el Señor, y estábamos cantando alabanzas, y allá había otro, ya saben, ¿no? Ellos estaban, ¡ay, mi madre! Y allá estaban. Y yo veía el contraste y le comentaba a mis hermanos que estaban conmigo, mira, ese como que no la trató bien en vida, ¿no? Y ahora anda llore y llore. Pero acá no, era alegría porque sabíamos que ella, ¿en dónde estaba? En la presencia de Dios. Ya había cumplido nuestra mayor esperanza, lo que más deseamos y añoramos, estar cara a cara con el Señor. Fíjense, el amor dije que tiene que ser constante, por eso no es de un día, del Día de la Madre, el cumpleaños de la madre, o fin de año, o Navidad nomás. El amor es algo constante, porque el amor se demuestra en las acciones, pero no en una o dos, sino en hasta 70 veces 7, como lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ¿no? En el versículo 5 dice, no hace nada indebido el amor, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y en el versículo 7 dice, todo lo sufre, menos estas cosas de mí. No. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
A veces hay que ir mucho a este versículo, ¿no? Todo lo soporta. Wow. Cuando andamos desesperados con un hijo o quizás con X familiar, todo lo soporta. En el versículo, el amor nunca deja de ser, dice. ¿Qué significa el amor nunca deja de ser? Que el amor durará para siempre. El amor dura, es constante y dura para siempre. ¿Por qué? Porque el verdadero amor, ese que nace de entender el amor incondicional de Dios, es eterno, es 70 veces 7. No termina, no tiene fin. Volvamos a Proverbios 23, 23, mis hermanos. Proverbios 23, 23 dice, vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no los vendas. Miren, este es el mejor consejo de negocios, el mejor consejo de lo que el Señor nos ayuda a invertir. Si uno dice, ¿en qué vamos a invertir? Este es el mejor consejo. Proverbios 23, 23. Vale la pena invertir en entender, en aprender y en practicar la verdad, los consejos del Señor. Vale la pena, dice aquí el proverbio. Vale la pena, claro que vale la pena. Como ahora lo estamos haciendo, estamos invirtiendo, fíjense, cosas temporales. ¿Qué son las cosas temporales que estamos invirtiendo en esto? El Señor nos pide que invirtamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa pide que invirtamos? Cosas temporales, cosas naturales, como nuestro tiempo. El tiempo pasa, ¿no? Este minuto pasó y ya fue. Es temporal, es momentáneo. Esfuerzo físico, así como recursos materiales, quizás dinero para el camión, para la gasolina, los que tienen carro, etcétera. Es una inversión de tiempo, esfuerzo y quizás algo material para llegar a entender, practicar, buscar de Dios. Invertimos lo temporal para obtener rendimientos en lo eterno. Fíjense, Dios cambia lo temporal por lo eterno, por lo que realmente tiene valor. ¿Nosotros qué le podemos ofrecer? Bueno, lo que Él nos dio. Salud, bueno, entonces ya puedo moverme. Nos dio cerebro, nos dio inteligencia, nos puso eternidad en el corazón, nos dio algo de dinero para por ahí tomar el camión o la gasolina para venir. Invertimos cosas temporales, mis hermanos. Pero muchos hermanos, híjole, tengo que ir, pero yo tengo el partido, tengo la reunión con mis amigos de bowling, y tengo que ir al fútbol, tengo que ver el box del Canelo, no sé, yo qué sé, andan. El otro día con el concierto, fíjense unos hermanos, que teníamos ahí unas reuniones, no sabían ni siquiera que había venido Andrea Bocelli, ¿no? Un cantante, ¿no? De ópera, que a mí antes me encantaba, mis hijos lo saben, porque ahí en la casa canto así, y entonces me encantaba, me sale el gallo, gallo Claudio. Pero fíjense, y de repente unos hermanos que no vinieron, y después me enteré que, no, yo no, pero yo no tengo Facebook, pero otro hermano que tiene Facebook que se habían ido a ver a Andrea Bocelli. Digo, caray, ni invita, no se crea. O sea, ¿vieron? No quisieron invertir tiempo, dinero para venir, bueno, invirtieron dinero en lo otro. Y mucho dinero. Pero aquí eran pura gasolina y tiempo. Y la salud ya Dios se la dio, ¿sí o no? Y Dios nos los cambia por lo eterno. Rendimientos eternos. Invertimos en lo natural, en lo que se va a acabar, para dar frutos espirituales que tienen recompensa de 30 veces, 60 veces, 100 veces lo invertido. Al fin y al cabo eso invertido lo íbamos a perder. El tiempo pasa, aunque estemos tirados así en la cama, aunque estemos allá, por acá, caminando en la calle, el tiempo pasa. La salud pasa. El dinero pasa. ¿Sí o no? Especialmente los pesos. Otro día estaba viendo que 100 pesos en los años, ¿quién tiene en los años 60? ¿Quién era jovenazo todavía? No levante la mano. Pero en los años 60 con 100 pesos se compraban hasta casitas pequeñas y terrenos, no sé, algo así. Bueno, acuérdense que hay que sacarle los 3 ceros y, bueno, 100 pesos en esa época representaban 1.300.000 pesos de ahora. Entonces, en términos de poder de compra, ¿no? Estoy hablando. Yo sé que no los quiero marear con términos económicos,
Pero yo estaba pensando, mira, hasta esos pesos pasan, pierden su valor. Pero qué mejor que invertirlo en las cosas de Dios. Amén. Cuando uno sabe que hizo una buena inversión, ¿lo quiere vender o no? Claro que no. Claro que no. ¿Vender para qué? Si es lo más preciado que me pudo haber pasado en mi vida. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 33, en la traducción viviente. Lucas 12, 33. Y dice así: vendan sus posesiones, lo que es temporal, lo natural, lo material, y den a los que pasan necesidad. Me gustó esta traducción porque dice pasan necesidad. En otras dicen a los pobres, pero aquí es pasan necesidad. Esto ya conlleva ¿qué? Discernimiento, saber por el Espíritu de Dios quién tiene una necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes. ¿En dónde? En el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Amén. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. ¿En dónde están sus inversiones, sus tesoros? ¿Cuáles son sus inversiones más preciadas? Y alguno puede, no, piénselo por dentro, porque yo no quiero que el Señor es mi tesoro, Él es mi tesoro escondido. Sí, bien escondido lo trae, ¿verdad? Que ni se nota. Chéquelo bien, chéquelo, porque el Señor trató conmigo también con algunas cosas que yo no sabía, pero cuando yo le pregunté, Él me dijo esto y esto. Ah, ok. Pregúntele, el Señor le va a responder. Si no le pregunta, vuelvo a decir lo mismo, no le va a responder. Pregúntele, ¿dónde está, Señor, mi tesoro? Creo que, híjole, me gusta mucho mi casa. Es un tesoro. Ay, qué gracias. Gracias, Señor, por ese tesoro, pero eso es mi tesoro. Cuidado. Debemos estar listos para entregar lo natural, lo temporal, lo material para lo que la voluntad de Dios, para lo que el reino de Dios pida. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Mis entendidos hermanos en Cristo, ¿cómo voy a poder dar a mi prójimo? Y ahí, por ejemplo, ponga a su madre anciana, a su padre anciano, a sus hermanos, a sus esposas, a su esposo, a sus hijos. ¿Cómo vamos a poder entregar, dar a mi prójimo tiempo, dinero, esfuerzo, si yo considero más valioso eso, justamente eso temporal? No, mi tiempo es oro, mi tiempo vale mucho, mis esfuerzos están dedicados a esto porque tengo que seguir ganando no sé qué. Entonces, eso es muy preciado, se vuelve tan preciado que es muy difícil desprenderse de él. Es muy difícil desprenderse de él. Eso es la enseñanza. Cuando las cosas de arriba, de Dios, pasan a ser lo más importante y valioso para mi vida, es cuando puedo dar a gusto, cuando no tengo miedo. Ay, no voy a orar porque a ver si el Señor me pone en mi corazón que le dé eso al hermano. No, mejor ni me pongo a orar porque no vaya a ser así. A mí me ha pasado, yo lo digo eso porque a mí me ha pasado, no una, muchas veces, mis hermanos. No una, muchas veces. ¿Se acuerdan cuando comenté lo de los tenis? Que estaba por unos tenis, mis hermanos, andaba batallando con lo que el Señor había puesto en mi corazón. Dáselo, decía todo el tiempo. Yo estaba, no te escucho. Voy a poner la alabanza bien fuerte. Ay, te amo, Señor. No escucho tu voz, pero te amo. Y ahí me voy en el carro. No, claro que no. Claro que no. Vuelve y dale los tenis. Qué difícil. Es que nunca manejé descalzo, Señor. Ayúdame. No, en serio. Hasta la pensé. Y si me choco, Señor. Sí, es difícil manejar descalzo. Yo no sé cómo hacen las mujeres. Vieron que te sacan los tacones y manejan descalzo. Yo, mis respetos, Ahora, mis respetos. Esa fue la primera y única vez que manejé descalzo y sí me costaba. Oye, ¿qué onda? Es que siempre uno maneja al hombre con el calzado, ¿verdad? Entonces sí me fue muy difícil. Pero fíjense hasta que, miren, me da vergüenza, pero como son mis hermanos y yo sé que ustedes no me van a estar aventando las cosas mías a nadie, aquí queda entre nos.
Entonces yo sé que, pero sí, es totalmente tonto, ¿verdad? ¿Cómo somos a veces? Por unos tenis nos aferramos a esos. Miren, cuando nos desprendemos de todo eso y Dios es lo primero y es mi tesoro en verdad, es cuando puedo dar yo a gusto siendo feliz por dar, por haber hecho lo que mi amo, mi Señor, me ha mandado y me ha aconsejado hacer. Esa es la manera. Por eso esa viuda anciana que el Señor estaba viendo y puso dos moneditas blancas, lo más barato, lo más pequeño. Pero puso todo. El Señor sabía que eso era todo de esa viuda y lo dio desde el corazón, porque el Señor estaba viendo su corazón. Dijo, ella dio más que todos los demás. Ella dio más que todos los demás. La historia no continúa de qué le pasó a la viuda, ¿no? A la pobre viuda. Pero ¿cuántos sabemos que le fue bien? Amén. Le fue muy bien. Y si no, después cuando vayamos al cielo, ahí la encontremos. ¿Cómo te fue? Me fue excelente, va a decir. Por eso nos dice la palabra que recibamos la instrucción de Dios primero. Recibimos esa instrucción y sepamos luego cómo amar a Dios, como Él lo hizo con nosotros. El consejo 16, volviendo ahí a Proverbios, sigue en el versículo 24, ahí en Proverbios 23, volvamos ahí. En el versículo 24 dice, el papá del justo se llena de felicidad y el que tiene un hijo sabio se alegrará con él. ¿Cuántos se alegran que su hijo tome decisiones sabias? Que esté bien aferrado al Señor. Eso es una alegría para los padres. Las consecuencias de seguir el consejo de Dios es una derrama, una sobreabundancia de bendición a la familia, a toda la familia. ¿Qué padre o madre no nos alegramos cuando nuestros hijos empiezan a elegir correctamente? A decir, no debo hacer esto porque, híjole, no. Ahora todos andan, los hijos, muchos andan desbalagados. Ahí en caso de la ciudad tengo pues un amigo y tiene un hijo ya de 20 y tantos y él estaba bien firme en el Señor, pero el diablo pues puso ahí sus cosas, le puso enfrente a una señorita pues que no es cristiana y lo casó, fíjense, y ahí anda ahora esclavizado a eso, a lo que está ahora haciendo, ¿verdad? Entonces, da tristeza y él anda quebrantado en ese sentido. Pero confiando en el Señor, porque él dice, si me mantengo fe, me decía el hermano, pues yo sé que el Señor va a responder. Esa es una vida que conoce al Señor, que sabe esperar en las promesas de Dios. No estamos nosotros exentos a que nuestros propios hijos caigan en la trampa del enemigo, en las cosas que este mundo ofrezca. Pueden tropezar, pero si nosotros si somos padres que constantemente estamos enseñando la palabra de Dios, pues entonces, aunque tropiecen 7 veces, 7 veces se va a levantar mi hijo. ¿Por qué? Porque los justos así dicen la palabra que se levantarán. Pero si son necios o insensatos, como dice la palabra, o sea que toman decisiones sin tener en cuenta a Dios, entonces tropezarán en el mal y ya no se levantarán, dicen. Fíjense, este es el consejo 27, lo vamos a ver al final ya. Pero están relacionados los consejos de Dios. Ninguno se contradice, sino que se complementan. Ahora, dice en una versión que tropezarán los necios y se hundirán en la desgracia. Qué feo, ¿no? Qué feo. Entonces, todavía es tiempo, mis hermanos, de enseñar, instruir al joven, al hijo. Hoy más que nunca en la historia de la humanidad debemos de tener bien claro este consejo 16. Los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos, dice la palabra, peligrosos, porque ya no se levantarán muchos de los que pensaron que eran justos. Van a quedar ahí, hundidos en la desgracia, porque son necios, pensando que son sabios. Nosotros no somos necios, sino nos humillamos ante Dios. Pero
Eso nos hace felices, porque muchos que no entienden la palabra de Dios dicen, wow, ¿por qué me voy a humillar ante Dios? No, eso es lo que me hace feliz. Nuestros padres, cuando nos hablan la palabra, el consejo, cuando usted habla a sus hijos, el consejo de Dios, usted lo debe de hablar en humillación ante Dios, en temor y temblor de la palabra de Dios. Porque ya sabe cómo es esto. La palabra tiene poder cuando va como Dios, como Cristo la predicó, en humillación. Este consejo 16, fíjese cómo termina en el versículo 25. Dice, entonces haz felices a tu padre y a tu madre, que se llene de alegría la que te dio a luz. Wow. ¿Qué significa? Ya viste el consejo. Haz felices ¿a quiénes? A tu padre y a tu madre. En el Nuevo Testamento, Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre. En la versión moderna dice, obedéceles. Y acá me gustó eso. Entonces, o sea, después de explicarnos todo lo que acabamos de escudriñar, dice, entonces, haz felices por tu bien, por lo menos por tu bien hazlo. Hazlos felices. Es que no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, calma. El amor todo lo que lo soporta. Que se llene de alegría la que te dio a luz. No hay excusas ahí, ¿sí o no, mis hermanos? Este es el consejo de Dios. Consejo 17, nomás vamos a ver una parte. Dice Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26, dice en la Reina Valera, dame, hijo mío, tu corazón y observen tus ojos mi camino. O sea, entreguemos nuestro corazón observando los consejos de Dios. 27, porque fosa profunda es la prostituta. Pozo angosto es la mujer extraña. También ella acecha como asaltante y multiplica entre los hombres a los traicioneros. Vamos a leerlo en la palabra de Dios para todos para que entendamos un poco este pasaje. Dice así el consejo 17. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y fíjate en el ejemplo que te doy. Porque la mujer de otro, la prostituta, es como un pozo profundo y estrecho. Se pone al acecho como un ladrón y hace que los hombres se conviertan en pecadores. Fíjense, la palabra prostituta en el hebreo significa extraña, extranjera, foránea, desconocida, mujer ajena. Claro que en su extremo tiene pues lo que su palabra en sí es prostituta, ¿verdad? Pero aquí, en los tiempos de Israel, ¿verdad? Y hoy también, la mayoría de las personas vivían, bueno, la mayoría de la gente del pueblo de Dios, vamos a ponerlo así, vivían vidas que querían agradar a Dios, vidas piadosas. Trataban de hacer el bien, de agradar los mandamientos de Dios. Pero, ¿qué es lo que nos hacía al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y ahora a la iglesia? ¿Qué es lo que nos hace tropezar? Las culturas paganas. ¿Qué son las culturas paganas? Los que las naciones tienen como norma legal, como cultura típica de ellos, costumbres. Entonces, ¿qué es y cómo se metía y cuál es la estrategia de meter esa cultura al pueblo de Dios? Con el casamiento. Entonces, el Señor, antes que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, les dijo, no se junten con ellos y sus hijos ni sus hijas las den en casamiento o los casen con ellos. Aquí uno puede decir, ay, el Señor es bien, no es que ama a todos. No, primero para poder nosotros ser un pueblo sacerdote, ser un pueblo santo que pueda dar ejemplo y de ese ejemplo la gente vea el amor de Dios en ese ejemplo, nosotros tenemos que ser santos. Pero si dice el Señor, pero si antes tú te mezclas con la cultura de este mundo en yugo desigual,
provocas que esa cultura te contamine. ¿Sí lo van entendiendo? En el libro de Esdras está todo eso desde el capítulo 8. Si vemos el capítulo 8, el pueblo de Israel, sin merecerlo, Dios le dice, van a poder regresar. Mueve el corazón del rey persa y Esdras es uno de los líderes que van a organizar el regreso a Jerusalén. Ahora, en ese regreso del cautiverio, vemos que había un problema mayor. Muchos de los que regresaban con esposas que de Persia, de Babilonia, ya se habían mezclado. Vamos a aprender un poco este principio, por qué el Señor enseñaba esto en el Antiguo Testamento y por qué todavía tiene vigencia para aprenderlo. Vamos a Esdras capítulo 9, versículo 10. Dice así, están regresando y están arrepentidos. Están quebrantados el pueblo de Dios Israel. Y dice así en la Reina Valera, pero ahora, oh Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, que mandaste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual van a tomarla en posesión es una tierra inmunda a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas tierras, que por sus abominaciones han llenado de su inmundicia de un extremo al otro. Uno ahí ve bien claro que el Señor los hacía ¿para qué? Para discriminar a esos pueblos, no, para protegerlos de contaminación. Y que siempre cuando algo puro, ustedes mezclan un chorrito de agua de acá, de la calle, agarran así, un chorrito pequeñito y en un vaso grande y lo pone ahí. ¿Usted se toma ese vaso? Claro que no. Ese chorrito de contaminación ya hizo que ese vaso de agua ciel limpia ya quede contaminada. ¿Sí se entiende el principio, no? No es de discriminar. El Señor jamás hace acepción de personas, sino que hay que entender cuál es el propósito de por qué lo dijo. Y debemos aprender de eso. Porque generalmente cuando empezamos a juntarnos con gente que habla maldiciones, que trata mal a su esposa y a su esposo, que dicen esto y el otro y pues, son borrachos, ¿qué pasa conmigo? Mi tendencia es que la carne me puede ganar. Me contagian esas cosas malas que dicen. Por eso dice, apártate de ellos siempre el Señor. No los maldigas, sino que te apartes. No puedo. Mira, yo ya he cambiado. Ya no me gusta tomar. Ya no me gusta hacer esto. Ya no puedo hacerlo porque temo a Dios. Esa es la manera, ¿no? Prudente. Ahora, miren, fíjense cómo es 12. Ahora pues, no darán sus hijas a sus hijos, ni tomarán sus hijas para sus hijos. No procurarán jamás la paz ni el bienestar de ellos para que sean fortalecidos y coman del bien de la tierra, a fin de que la dejen como heredad a sus hijos para siempre. ¿Qué significa? La heredad de sus hijos, la heredad eterna, espiritual, junto a Dios en los lugares celestiales. Tiene mucho que ver con esta palabra, mis hermanos. La enseñanza aquí es en lo natural, pero a la iglesia la enseñanza es espiritual. Y debemos de saber bien claro que el Señor nos manda ¿a qué? A no juntarnos y menos a dar a nuestras hijas y hijos en yugo desigual. ¿Qué significa yugo desigual? Después lo vamos a ver, pero es importante entender el concepto espiritual. 13, pero después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras malas obras, si lo entendían, no le echaban la culpa a otro, y por nuestra gran culpa, a pesar de que tú, oh Dios nuestro, nos has castigado menos de lo que merecía nuestra iniquidad, y nos has dado un grupo de sobrevivientes como este. O sea, ellos entienden que ellos fueron los que la regaron, que tomaron malas decisiones y que el Señor tuvo misericordia de ellos y que este grupo reducido iba a regresar a Jerusalén sin merecerlo por la gracia de Dios. Y ellos estaban quebrantados y estaban agradecidos a Dios por eso. Y eso lo van a demostrar ¿en qué? En los hechos, mis hermanos. Después ustedes, por falta de tiempo, léanlo
Esdras capítulo 10. Pero dice bien claro, en 10:4, lo voy a leer, dice, levántate porque es tu responsabilidad. O sea, ellos estaban quebrantados, ¿no? Pero el Señor dice, levántate porque es tu responsabilidad. Nosotros estamos contigo, le dicen a Esdras y a los líderes, esfuérzate y actúa. Eso es una palabra para nosotros. Porque Esdras entonces se levantó y oró al Señor. Y empezó a hacer y seguir el consejo de Dios. Hizo duelo por la infidelidad cuando estaban en el cautiverio, y después hubo una separación. Porque cuando uno lee esta palabra y dice, no, ¿por qué no los dejó ya como estaban el Señor? Pero el Señor nos quiso mostrar una enseñanza espiritual aquí. Sean las consecuencias que sean, debes de separar, no contaminarte con la cultura de este mundo. Cuando muchos de los hijos nuestros, inclusive ustedes, por ejemplo, cuando estábamos en el mundo, pues cantábamos las canciones de Vicente Fernández, ¿sí o no? A ver quién quiere pasar. Le cedo el micrófono. Ya no, ¿verdad? Ahora ya no nos gusta, porque hablan puras cosas malas, borrachera, y todo trata de adulterio y fornicación, puros despechos, etcétera, etcétera. Vemos ese tipo de música y a nosotros ya nos agrada, pero miren nuestros hijos qué tipo de música están escuchando cuando están con sus auriculares. Tienen que tener cuidado. Después dicen, no sé por qué es tan rebelde mi hijo. No sé por qué me salió así. No sé por qué se volvió LTBQ. Yo no sé por qué. Chequen las canciones que escuchan sus hijos. Chequenlas. Cómo están ensalzando todo lo que Dios aborrece. Y ellos lo están aprendiendo lírica por lírica. Se lo están llevando. Se están contaminando. Porque cuando eran niños, eran bien inocentes. Pero ¿qué les pasó ahora que llegaron a ser jóvenes y adultos jóvenes? ¿Qué les pasó? Se dejaron contaminar. Y algunos se casan en yugo desigual. Y con esto termino. Segunda de Corintios 6:14. Lo voy a leer en la traducción viviente. Yugo desigual. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Qué es incrédulo? No creyente. Los que no tienen fe en Cristo Jesús. No se asocien íntimamente. Habla principalmente del casamiento. No se den en matrimonio con ellos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Se pregunta sarcásticamente el apóstol Pablo. ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Wow. Yo sé que aquí muchos tenemos experiencias, pues de que cuando nos casamos éramos, o los dos nos creíamos religiosos, creyentes, uno sí, uno no, y ahí la batallábamos. Pero ¿para qué darles ese sufrimiento a nuestros hijos? Mejor darle la palabra de Dios que los va a enderezar y les va a ahorrar muchas penas y sufrimientos. Y aquí bien claro dice, yugo desigual. En donde, ¿qué significa? Que la persona creyente va a llevar todo el peso de ese matrimonio. Y después, ¿qué va a pasar cuando esté toda sufriendo así de que ya no puede dar más testimonio porque su marido, por más que ella dé testimonio, no quiere creer? Y ya se pasó ese tiempo de 2, 3 años de noviazgo, ya de los primeros años de casamiento, ya se pasó toda esa magia, entre comillas, ese estar ahí viéndolo con ojos de ángeles, se pasó todo eso. ¿Y ahora qué queda? El sufrir ese yugo desigual. Hay que tener cuidado, mis hermanos. ¿Cuántos saben que de Dios sale todo lo bueno? Y de Dios sale para los hombres, dice la palabra, dice el proverbio, que el regalo más preciado de un hombre, ¿qué es? Su esposa. Es un regalo de Dios. ¿Y a poco Dios le va a regalar un yugo desigual? No. Sepan esperar, mujeres también. Dios sabe el momento, Dios sabe
¿qué regalo les va a dar en su matrimonio? Porque el matrimonio, como estamos viendo el domingo, es para bendición. Fue creado para bendición y no para tener ese yugo. Los que han aguantado ese yugo, yo le agradezco a mi esposa, por ejemplo, y yo sé que aquí hay varios que han aguantado ese yugo, quizás durante años. Dios les ha fortalecido, pero ¿cómo la han sufrido? ¿Verdad que sí? ¿Cómo la han sufrido? Entonces, y es difícil porque tropezamos mucho así. Entonces, ¿para qué darle y ofrecerle ese yugo desigual a nuestros hijos? Oremos por esta generación que viene, porque estos tiempos no son buenos. Así que vamos a orar en este momento por eso. Señor, gracias te damos porque en tu palabra nos aferramos y en tu palabra encontramos esa verdad que nos rectifica en nuestro camino. Padre, en este momento queremos orar por todos los padres, y en eso me refiero a los papás y a las mamás, incluso a los abuelos, que tienen estas almas en sus hijos y en sus nietos, en donde muchos de ellos están siendo seducidos por la cultura de este mundo, que ofrece todo lo de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y toda la vanagloria que este mundo ofrece. Puras cosas temporales, como los tesoros máximos de su vida. Y se van con ese ardid, con esa mentira del diablo. Y sufren. Van de mal en peor y son engañados. Señor, no queremos para nuestros hijos eso. Danos sabiduría, Padre. Tú eres el Padre de padres, el consejero de consejeros, y nos aferramos a tu palabra. Este consejo perfecto que nos has dejado como revelación para poder instruir a nuestros hijos como hoy aprendimos. Instruirlos en este amor constante que tenemos, sin fin, por ellos, soportándolo todo. Señor, ahora como hijos te pedimos que nos ayudes a tener ese amor que nuestros padres terrenales nos han dado y mostrado en su imperfección, Señor. Pero nosotros queremos amarlos para que ellos vean el amor tuyo en nosotros. Padre, ayúdanos para ser hijos que no desechemos a nuestros padres cuando están ancianos o cuando están sufriendo, Padre. Ayúdanos a demostrar tu amor inagotable, tu amor constante, tu amor ágape, inigualable en nosotros hacia ellos. No en un día puntual, sino día a día, mi Dios, para ser felices a nuestros padres y a nuestras madres. Señor, gracias te damos por esta palabra que nos llena y nos ilumina en medio de la cultura oscura de este mundo que busca destruir a nuestras familias y las relaciones de padres a hijos, de esposo y esposa y entre hermanos. Señor, fortalécenos y únenos en ti, mi Dios. Tú eres el único punto de unión, lo único que nos mantiene unidos como familia espiritual y en la carne. En el Señor encontramos todo lo necesario. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.